pueden, los 120 minutos que me dio. Bueno, todavía no empieza, así que vamos a orar al Señor, ¿no? Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, ahí está conectado ya. Pero ¿cuántos son? ¿40 o 45? Ya, oremos al Señor entonces. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Señor, de tu presencia, Señor, de tu Espíritu. Y te rogamos, Señor, que puedas impartir, Señor, una enseñanza, Señor, que alcance, Señor, el espíritu humano, Señor, que alcance, Señor, a transformar el alma y que pueda, Señor, acercar, Padre, en nuestra vida tus diseños. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre, y te rogamos, Señor, que toda obra del diablo, Señor, toda obra satánica, Señor, que quiera levantarse, Señor, contra nuestra vida, contra nuestra familia, sea desechada, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, amén y amén. Amén, demos un aplauso al Señor, hermanos. Para que despierten. Bueno, miren, vamos con la misma imagen, hermano, del tema de ayer. Que la imagen es lo de menos, hermano. Quise poner el tema de la restauración familiar. Entonces voy a tocar algunos textos, hermanos, que estuve mencionando el día de ayer. Como Juan capítulo 14, versículo 30, que dice así: ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el que gobierna este mundo. En mí no encontrará nada suyo. ¿Por qué tomamos este texto? Claramente, hermano, estábamos ayer hablando de la restauración familiar. Quisimos poner en realidad dos enfoques. Por un lado, hermano, enseñar cómo Satanás ha apoderado la vida de la familia, cómo Satanás se ha metido, hermano, digamos, a las casas, a las familias. Y por otro lado, hermano, como Dios también se quiere involucrar con nosotros. Como Satanás tiene su estructura, sus diseños, hermano, su forma, digamos, su forma de operación, hermano, dentro de las familias. Y muchas veces familias, hermano, incluso iglesias, porque la familia de la fe, que tiene estructuras y diseños que no son de Dios, hermano, y por falta de conocimiento quizás, hermano, no se dan cuenta de que hay cosas que no están bien, de que hay cosas, hermano, que no agradan a Dios, dentro de las casas, dentro de las vidas, dentro de las congregaciones, hermano, dentro de ministerios, hermano, y entendamos, hermano, que Satanás sí quiere contaminar. Si Dios nos ha dado un diseño, si Dios nos ha dado una palabra, si Dios nos ha dado una estructura, si Dios nos ha hablado, hermano, qué es lo que a Él le agrada, Satanás siempre va a querer involucrarse ahí. Satanás siempre, hermano, va a querer, digamos, si no puede destruir, hermano, que adoremos a Dios, va a querer que tengamos mezclas. Va a querer, hermano, que tengamos contaminaciones. Y que no podamos, hermano, tener la estructura de Dios en nuestra vida. Entonces aquí el Señor Jesucristo, hermano, mencionaba algo bien lindo y Él decía que en Él no había nada de Satanás. Esa palabra, hermano, hace años, hermano, la tengo guardada en mi corazón porque es uno de mis anhelos. Que no haya nada que no sea de Dios en mí. Incluso cuando oro yo le digo al Señor: Señor, lo que no es tuyo yo no lo quiero. Lo que no es tuyo yo no lo recibo. Sea lo que sea, incluso sea dinero, hermano, que muchas personas andan detrás de eso el día de hoy, hermano. Pero sea lo que sea, si no viene de Dios no lo recibo, no lo necesito, hermano. Solo lo que necesita mi vida es lo que viene del Señor. Estar cerca de mi Dios es mi bien. No sé si para ti es así, hermano, pero poder anhelar estar cerca de Dios. Poder anhelar y recibir solo lo que viene de Dios. Pero lo que no viene de Dios, hermano, que no tenga parte con nosotros. Miren, en 2 Samuel 7:2, dijo el rey al profeta Natán: mira, le dice, ahora yo habito en casa de cedro. Aquí David está hablando de su casa física, de su casa natural. Y el arca de Dios está entre cortinas. ¿El arca de Dios qué representa? El arca de Dios representa a Dios. Entendemos que representa la cuadridimensión. Pero el arca de Dios, hermano, representa al Señor. Y aquí está diciendo: Dios habita entre cortinas. Pero yo habito en una casa. Ese era el pensamiento de David. David en el final de sus días, hermano, se había dado cuenta de esto. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Mire qué lindo es esto, hermano. David era un siervo. Tú me has de edificar casa en que yo more. Miren que está lindo eso. Esa palabra, hermano, me da muchas vueltas. Porque recuerden ustedes, hermano, que ayer hablamos que la palabra casa en hebreo significa familia.
Y la palabra casa en griego también significa familia, o familia, hermano, linaje, o generación, ¿cierto? Pero es familia. Entonces David aquí, hermano, comienza a meditar, comienza a pensar que el Señor no tenía casa. Pero nace un anhelo profundo en su corazón, nace un anhelo en su alma, un anhelo, hermano, el cual Dios, hermano, entiende, el cual Dios de alguna manera oye, al cual Dios le es sensible, hermano, porque Dios es sensible a nuestros anhelos, a nuestros deseos. Y el anhelo de Dios, de David, no era solo para él, no era solo para su vida, sino que el anhelo de Dios, de David, era un anhelo, hermano, para Dios. Yo no sé, hermano, quién ya, hermano, ha dejado de anhelar cosas para sí mismo. ¿Quién ha dejado de anhelar, hermano, digamos, bienes, hermano, quizás reconocimientos, de cosas que le puedan engrandecer a sí mismo? Y que ya, hermano, ha comenzado a anhelar para Dios. Ha comenzado a decirle al Señor, quizás, Señor, dame unción para honrarte. Señor, dame gracia para bendecirte. Señor, dame una palabra para exaltar tu nombre. Pero pasar al plano, hermano, en que nosotros ya comencemos a anhelar para Dios, para bendecir el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios y ya no exaltar nuestro nombre. David, hermano, comienza a pensar en Dios. Eso me gusta mucho de David, pero lo que yo veo, hermano, es que David comenzó a pensar en Dios, aunque no digo que la vida no lo hizo, cuando él ya era un hombre maduro, cuando él era un hombre adulto. Entonces eso nos enseña a nosotros, hermano, que tenemos que buscar lo que Dios quiere, que tenemos que buscar lo que Dios le agrada, que tenemos que anhelar y buscar la voluntad de Dios. Cómo la voluntad de Dios, hermano, se puede llevar a cabo en mi vida. Cómo el diseño de Dios se puede llevar a cabo en mi familia, en mi iglesia, hermano, en mis pensamientos, en mi corazón. David, hermano, comenzó a pensar para Dios. Yo, hermano, anhelo con todo mi corazón que el Señor me haga pensar solo para Él. Entonces dice la Escritura que el Señor le habla y le dice, tú me has de edificar casa en que yo more. Ese era el anhelo de David. Casa y digamos igual familia. Entendamos, aquí quiero explicar algo porque David le iba a edificar una casa física, pero David es figura de Cristo. Y luego cuando Cristo viene, Cristo, hermano, le edifica una casa al Padre. Le edifica una casa espiritual y esa casa de Dios es la iglesia. Cristo, hermano, termina edificando casa. Cristo, hermano, termina edificando y aún está en ese proceso, edificándole una familia al Padre. Una familia en la tierra. Una familia que tenga el diseño del Padre, que tenga el diseño de Dios. Por eso Cristo, hermano, al ascender, clamó al Padre y el Padre, hermano, derramó, hermano, la manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos trae del cielo los diseños de Dios. El Espíritu Santo, hermano, es el que viene a formar la familia de Dios en la tierra. Porque así como Dios tiene familias en el cielo, así Dios también está formando una familia en la tierra. Y el libro de Hebreos nos enseña que Cristo, hermano, es la cabeza de la familia de Dios en la tierra. Bueno, voy a intentar hablar más lento, hermano, porque para que me entiendan. Los chilenos todos lo entendemos. Miren este texto. Desde el día en que en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y casa igual, familia. Miren qué lindo es eso, hermano. Entonces ahora el Señor le manda una palabra a David. Y le dice, David, mira David, tú me quisiste edificar casa. Tú me quisiste edificar un lugar donde morara mi espíritu, donde morara mi presencia, donde yo me manifieste. Ese anhelo, de alguna manera, así como parafraseándolo, ese anhelo, ese deseo que tú tuviste en mi corazón de edificarme casa, yo lo oí. Ahora yo te voy a hacer una promesa. Por cuanto tuviste ese deseo, por cuanto tuviste ese anhelo, ahora yo te voy a edificar casa. ¿Qué significa eso? Yo te voy a edificar familia. Dice la Escritura que si Jehová no edifica la casa, en vano, hermano, trabajan los edificadores. Pero yo veo aquí, hermano, un ejemplo. Veo como a David, hermano, el Señor le promete edificarle una familia, edificarle una casa. Como le promete a David, hermano, cuidarle su esposa, cuidarle sus hijos, cuidarle su línea. Como le promete a David, hermano, digamos de alguna manera, proteger, hermano, guardar en Dios, en la palabra de Dios, la familia, hermano, de David, porque entendamos, hermano, que si Dios no guarda nuestra casa, que si Dios no protege nuestra familia estaría destruida, nuestra familia estaría derribada. Job se levantaba por las mañanas, hermano, le levantaba ofrendas, levantaba holocaustos,
digamos, por su familia, pero el día en que el Señor, hermano, le quitó la protección, le quitó los cercos, hermano, de protección a la familia de Job, Satanás le destruyó su familia. Satanás le destruyó sus hijos. Satanás le destruyó todo, hermano, lo que poseía Job. Incluso le tocó su salud cuando el Señor le quitó la mano. Pero qué linda es una promesa de Dios que el Señor nos puede hacer y decirnos: yo te quiero edificar casa, yo te quiero edificar familia. Cuando Dios, hermano, edifica una casa, edifica una familia, Dios no va a poner, hermano, diseños diabólicos, diseños satánicos, sino que Dios va a establecer sus medidas, sus diseños, hermano, en la familia que Dios edifica. Yo pienso en Dios, hermano, como un edificador, como un arquitecto, hermano, como alguien, hermano, que sabe edificar. Bueno, Él creó todo lo que existe, hermano. Pero imagínate Dios, hermano, diciendo: voy a edificar casa. Dios diciendo: voy a edificar familia, pero diciéndote a ti: yo me voy a encargar de tu familia. Yo te voy a edificar tu familia. Qué lindo sería eso, hermano, y qué lindo eso, hermano, porque Dios lo está haciendo. Pero el anhelo de David comenzó por Dios. Comenzó, hermano, poniendo a Dios, hermano, en un primer lugar. Yo habito en casa de cedro, pero mi Dios habita entre cortinas. Entonces él anheló que Dios tuviera algo grande. Yo voy a construir algo grande, porque mi Dios es grande. Entonces yo anhelo que mi Dios tenga algo grande. Yo anhelo honrarlo, yo anhelo glorificarlo en esta tierra. Entonces Dios le agradó tanto ese anhelo, hermano, de David, que Dios decidió edificarle una casa, que Dios decidió edificarle una familia. Quiero centrarme en el tema de familia. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas sacado de las ovejas, para que tú me hayas restaurado, para que tú me hayas bendecido, para que tú me hayas hecho estas promesas? Es como que David decía: yo no lo merezco. Yo no merezco que Dios se fije en mí. Yo no merezco que Dios me ayude. Yo no merezco que Dios me bendiga. Y aún te ha parecido poco esto, le dijo. Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en el porvenir. También has hablado de la familia de tu siervo en el porvenir. Entonces la voz de Dios es una voz generacional. La voz de Dios es una voz profética. Dios, hermano, cuando se acuerda de alguien, cuando Dios ama a alguien, hermano, Dios, hermano, la bendición que desata sobre esa persona, no la desata en sí sobre la persona, sino que la desata para la persona y la desata para las generaciones de la persona. La desata para la persona y la desata para la familia de la persona. Por eso hacemos muy bien, hermano, en honrar a Dios. Hacemos muy bien en servir a Dios, porque Dios también, hermano, nos ayudará con nuestra familia. Dios también, hermano, nos ayudará con los nuestros. Pero tenemos que siempre, hermano, estar agradecidos de Dios. Siempre estar, hermano, a tener a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dios sí quiere bendecirte. Dios sí quiere ayudarte. ¿Sabes que yo he vivido experiencias muy lindas con Dios, hermano? Experiencias, hermano, en que Dios me ha bendecido. Pero esa bendición que Dios me ha dado ha caído sobre mi familia, ha caído sobre mis generaciones. De diferentes maneras bendice Dios. Mira, el tiempo pasa rápido, hermano. Pero sí te quiero contar un pequeño testimonio, hermano, muy cortito. Cuando yo comencé el ministerio, hermano, yo dejé todo por servir a Dios. Dejé trabajo, hermano, empecé a servir a Dios, hermano, tiempo completo. Porque Dios me habló. Muchas personas, hermano, me decían: anda a trabajar, haz esto, otro. Muchas personas no me creían. Muchos pensaban que yo estaba actuando mal. Algunos decían que me quería aprovechar de las personas porque iba a recibir diezmos, hermano. Pero yo, cuando dejé todo por servir a Dios, hermano, aprendí a vivir con $80 el mes, hermano. Porque las personas que yo estaba pastoreando estaban recién comenzando. No sabían diezmar, no sabían ofrendar, hermano. Y yo, hermano, tampoco quería solo ir y enseñarles, hermano, eso. Porque al final, hermano, Dios nos llama a nosotros, Dios nos va a sustentar a nosotros. Eso es lo que yo siempre pienso. Los hermanos no me deben nada, los hermanos no tienen por qué darme nada, hermano. Ellos le dan a Dios. Pero Dios es el que bendice a sus siervos. Dios es el que bendice a sus ministros. Entonces yo no le servía a Dios por interés, no le servía a Dios, hermano, digamos, porque Él me iba a bendecir económicamente, sino que solo le servía a Dios por amor. Le servía a Dios, hermano, por llamado, por obediencia. Y por obediencia dejé todo por servir a Dios. Entonces empezaron a pasar el tiempo, empezó a pasar los años, hermano, 1 año y algo. Y el Señor me visitó. Y cuando el Señor Jesucristo me visitó, el Señor me habló. Y el Señor me dijo: yo te voy a bendecir. Y cuando el Señor me soltó esa palabra, pasaron 2 semanas y todos los hermanos de la iglesia, hermanos que no diezmaban, comenzaron a diezmar. Yo no se los enseñé, yo no les dije: hermanos, vengan y diezmen.
sino que los hermanos comenzaron a diezmar después de que el Señor Jesucristo me bendijo y me soltó una bendición. De ese día que el Señor me habló hasta el día de hoy, he sido bendecido, he sido prosperado, hermano. Dios me ha ayudado, no, nunca me ha faltado para mí mi casa, para mí mi familia. Y la iglesia, hermano, comenzó a prosperar. La iglesia empezó a ser bendecida. Pero porque ellos aprendieron, hermano, a darle a Dios. Pero el Espíritu de Dios los impulsó a hacerlo. El Espíritu de Dios los llevó a hacerlo porque Dios me quería bendecir. Porque Dios me dijo, yo te voy a bendecir. Y cuando Dios me habla, hermano, las personas comenzaron a diezmar. Y el Señor comenzó a bendecirme económicamente. El día de hoy, hermano, puedo vivir bien. El día de hoy puedo viajar a predicar. El día de hoy, hermano, porque es la bendición de Dios que vino sobre mí. Entonces, cuando yo converso con mi familia, converso con mis hijos, yo les digo a ellos, en Chile hay 3 clases sociales. En Chile, hermano, están las personas ricas, están las personas clase media y están las personas pobres. Si no me equivoco, los chilenos pueden ayudarme, hermano. Pero yo siempre les digo a ellos, nosotros no pertenecemos a ninguna de estas, les digo. No somos ricos, no somos pobres, no somos tampoco, digamos, clase media. Yo les digo a ellos, yo les digo, miren, nosotros somos una familia bendecida. Eso es lo que le digo yo, porque el Señor me visitó y el Señor soltó una bendición sobre mí. Y cuando el Señor soltó esa bendición sobre mí, esa bendición no solo la soltó sobre mí, sino que la soltó sobre mis generaciones. Así que yo le digo a mis hijos, Dios, le digo, siempre se va a hacer cargo de ustedes. Los va a cuidar, los va a guardar, los va a bendecir. Ustedes no van a pasar necesidad. La palabra de Dios dice, hermano, no he visto justo, dice, desamparado. Pero no solo habla del justo, sino dice de sus generaciones. Dice de su simiente, no he visto justo desamparado, ni sus generaciones que mendiguen pan, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, de alguna manera, Dios tiene cuidado, hermano, de aquel hermano, de alguna manera, no sé, hermano, cómo agradar a Dios, hermano, porque uno se ve tantos errores, hermano. Pero Dios a veces agrada de alguien y Dios le puede dar una bendición. Pero esa bendición es para las generaciones, hermano. Ayer el pastor, hermano, oraba por mí. Estaba aquí, oró por mí, hermano, me dio una profecía. Yo la oí, yo la recibía. Pero al mismo tiempo que él me bendecía, porque me dio una profecía bien linda, hermano. Pero mientras me bendecía, yo oraba ahí en mi corazón y yo le decía al Señor, Señor, le decía yo, qué lindo es lo que tú me estás dando, le decía al Señor, profetizando. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo no merezco esto, le decía. Yo sé todo lo que te he fallado, yo sé todo lo que me he equivocado. Y tú aún así me estás amando, aún así me estás bendiciendo. Pero qué lindo es eso, hermano, que Dios tiene sus medidas, hermano. Por eso Pablo decía, yo no me juzgo a mí mismo. Porque yo espero que venga el juicio de Dios. Que Dios me mida, que Dios me juzgue. Porque Dios, hermano, no juzga como juzga el hombre. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. Uno puede mirar sus errores, sus defectos, sus faltas, hermano, y verse con tantas equivocaciones que decir no soy digno. Que decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero Dios mide de otra forma, Dios mide de otra manera. Entonces lo que tenemos que anhelar es la medida de Dios. Lo que tenemos que anhelar es el diseño de Dios. Es la estructura de Dios, como Dios ve las cosas. Eso es lo que debe importarnos a nosotros. No importarme lo que piensen los demás, hermano. Porque muchas veces Satanás piensa por ellos. O son humanistas, hermano, hablan cosas malas, hermano, contra ministros, contra pastores, contra hermanos. Pero lo que debe importarme a mí es lo que Dios piense de mí. Y si Dios tiene un plan conmigo, nadie lo va a evitar, nadie lo va a poder estorbar. Porque Dios, hermano, gobierna, dice, sobre el reino de los hombres. Dios gobierna, hermano, sobre nosotros. Entonces, Dios hace como Él quiere. Bueno, ya me estaba saliendo otro tema, hermano. Pero bueno, aún te ha parecido poco esto, le dice David. Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo. Qué lindo es que Dios hable sobre tu casa. Qué lindo, hermano, es que Dios hable sobre tus generaciones. Pero dice, en lo por venir. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. Esto significa que Dios le iba a levantar descendencia. Que Dios, hermano, le iba a levantar simiente. Y aún de entre tus hijos afirmaré su reino. Porque entendemos, hermano, que la serpiente también tenía su linaje. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Miren, entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a David? David, tus hijos, David, tu familia, David, tu descendencia, me va a edificar casa. Es como que le estaba diciendo así, porque para edificar casa, ¿qué necesitas tú, hermano? Necesitas diseños. Para edificar casa, hermano, necesitas planos. Esos planos hablan de la voz de Dios. Esos planos, esos diseños hablan de la doctrina. Entonces le estaba diciendo, tu simiente, tus generaciones me van a edificar casa. De alguna manera le estaba diciendo, tu simiente va a conocer mi palabra.
Tu simiente va a conocer mi doctrina. Tu simiente va a tener planos. Tu simiente va a saber mis pensamientos. Tu simiente va a saber cómo yo quiero las cosas. Cómo yo quiero que actúen, cómo yo quiero que hablen, cómo yo quiero que vivan. Tu simiente lo va a saber. Porque tu simiente va a edificar mi casa. Es como que le estaba diciendo, yo me voy a involucrar con tus hijos. Yo me voy a involucrar con tus nietos. Yo me voy a involucrar con tus generaciones. Voy a levantar hijos que me conozcan. Voy a levantar hijos que lleven mis medidas. Voy a levantar hijos que lleven en mis diseños. Y yo confirmaré su trono eternamente. Ahora dice, sino que lo confirmaré en mi casa. Y esto me llama mucho la atención. Lo confirmaré en mi casa. Él me va a levantar casa, pero yo lo voy a confirmar en mi casa. Y en mi reino eternamente. Es como que lo voy a meter a mi reino, a mi casa, a mi diseño. Se lo voy a compartir, él lo va a tener, él lo va a levantar en la vida, pero lo voy a meter dentro de mi diseño. ¿Me está entendiendo eso? Es como que Dios, hermano, el diseño, hermano, del evangelio de Dios. El diseño del arca, hermano, que le dio a Noé, ese era un diseño de Dios. Pero cuando Noé termina el diseño de Dios, Dios toma a Noé y su familia y mete a Noé y la familia dentro del arca. Mete a Noé y la familia dentro del diseño de Dios. Entonces Dios tiene un diseño y Dios te está dando ese diseño para que tú empieces a construir y a trabajar en ese diseño y al final vas a estar tú ya viviendo dentro del diseño de Dios. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Ahí también está hablando de Cristo. Y miren ahora este texto. Esta palabra, hermano, confirmaré es amad, es detenerse, ponerse de pie, quedar de pie, habitar. Entonces, ¿qué le está diciendo? Lo confirmaré en mi casa. Lo haré habitar en mi casa. ¿Me está entendiendo eso? Lo haré habitar en mi diseño. Lo haré habitar en mis medidas. Lo haré habitar en mi estructura. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Ayer hablábamos, hermano, que Satanás tiene una estructura, un diseño. Pero también Dios tiene un diseño. Pero Dios quiere hacerte habitar a ti dentro de su estructura y dentro de su diseño. Miren, pero Cristo dice como hijo sobre su casa, y es igual familia, la cual casa, dice, somos nosotros. Entonces Cristo sobre su casa, la casa que somos nosotros. Ahora el Nuevo Testamento ya no me saca como de la sombra y figura un poco, y me da más luz, hermano, de las sombras. Y la luz que me da ahora, hermano, es que la casa somos nosotros. Que la casa de Dios sobre nosotros somos nosotros. Entonces, como nosotros somos la casa de Dios, tenemos que llevar las medidas de Dios, tenemos que llevar el diseño de Dios. Quiero que el Señor me ayude con el tiempo, hermano, porque miren este texto. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano. Este era el diseño de Dios. Pero se lo dio para la casa, donde él iba a ser afirmado, donde su generación iba a ser afirmada. El plano del pórtico del templo y sus casas, y sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Pero lo que quiero resaltar acá es, David dio a Salomón, su hijo, el plano. Ahora entendamos algo. ¿De dónde sacó el plano David? Eso yo sé que usted lo sabe, pero igual le hago la pregunta. ¿De dónde sacó el plano David? Porque el plano David lo trajo y el plano se lo dio a su hijo para que su hijo aprendiera, para que su familia aprendiera a levantarle casa a Jehová. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía David en mente para los atrios, para la casa de Jehová, para todas las cámaras. Bueno, me quiero avanzar un poquito. Y miren este texto. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Ay, que está hermoso esto, hermano. Y me hizo entender, porque él lo tenía en su mente, hermano, lo tenía en su mente. Todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová y me hizo entender las obras del diseño. Ahora tenemos que ver varias perspectivas, pero poder entender que la palabra nos enseña que la mano de Dios son los apóstoles, son los profetas, son los evangelistas, son los pastores y maestros. Esa es la mano de Dios. Entonces David quería construirle casa a Dios, familia a Dios. Es como que nosotros queremos construir una casa para el Señor. Que nuestra casa, que nuestra familia, que nuestra iglesia tenga los diseños de Dios. Ahora, hermano, viene David, hermano, quería construirle casa a Dios, pero ¿qué hizo David para construirle casa? No hizo las cosas como él quería. No hizo las cosas como él pensaba que estaban bien, o como él pensaba que estaban correctas. Lo que hizo David es ir, hermano, a buscar
el modelo de Dios. Es ir a buscar el diseño de Dios para su familia, para su vida, para su casa, para el templo. Y David habla, hermano, le da los planos a Salomón y de alguna manera le dice a Salomón, esto no es mío. Esto me lo dio Dios. Esto me lo dio Jehová. Esto que tengo me fue trazado por apóstoles, por profetas, por evangelistas, por pastores y por maestros. Esa es la obra, esta obra que me dieron, esta doctrina que me dieron. Ahora yo la entiendo, le dice. Y ahora yo te la doy, ahora yo te la traspaso. Entonces tenemos que entender algo, hermano, porque David recibe esos trazos, esas medidas, esos diseños, pero David no se queda solo con eso, no lo deja para él. David primero lo buscó y lo recibió. Por eso tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios y los diseños de Dios, la verdadera doctrina de Dios, porque sabemos que hay muchas doctrinas que no son de Dios, erróneas, equivocadas, hermano, de los fariseos, saduceos, nicolaitas, de Jezabel, emergente, cuántas doctrinas, hermano, pero también está la doctrina de Cristo. Y esa doctrina es el diseño de Dios para nuestra vida. Bueno, quiero avanzar un poquito. Entonces dice, me fueron trazadas, dice, estos diseños por la mano de Jehová, que me hizo entender, hermano. Eso es muy lindo este texto. Todas las obras del diseño. Es como decir, yo entendí como a Dios le agradaba que tenía que ser edificada mi casa. Yo entendí lo que Dios quiere que yo haga en mi familia. Cómo debemos hablar, actuar, proceder y tantas cosas, hermano. Miren este texto. Mira, le dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y nosotros entendemos, hermano, que en el monte está la casa de Jehová. El monte santo de Dios, hermano. Ahí habita el Señor. Pero ahora dice, nos está hablando aquí de Moisés. Y le dice, mira todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces, hermano, los diseños, hermano, digamos, la vana manera de vivir de nuestros padres no nos sirven para edificar nuestra casa. No nos sirven para edificar nuestra familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Es como que ese diseño no nos sirve. Y se unirá a su mujer. La mujer olvidará la casa de su padre, de alguna manera, porque a mí me da a entender que tenemos que dejar diseños que nos vienen de Dios y comenzar a buscar los diseños que vienen de Dios. Pero los diseños de Dios los vamos a encontrar en el monte. Los diseños de Dios los vamos a encontrar en la mano de Jehová. Por eso qué importante, hermano, es la administración. Qué importante, hermano, cuando un pastor, hermano, te ministra, cuando un pastor te aconseja, cuando un pastor te enseña la palabra. Ese es el diseño de Dios. Si el pastor está hablando de parte de Dios. Ese es el diseño del Señor que tú tienes que tomar para comenzar a levantar casa, para comenzar a edificar casa. Miren, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Eso es familia. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué lindo texto, hermano. A mí me da, hermano, perdóneme, hermano, pero yo me quebranto con la palabra. A mí me cuesta un poco a veces predicar porque la palabra tiene vida, hermano. Y esa vida me toca en lo profundo de mi corazón. Yo cuando desarrollo, estoy solo en mi casa, hermano, yo entre que leo, lloro y oro, hermano. Eso es lo que hago, hermano. Porque esa palabra me quebranta, hermano. Yo como que me estuviera hablando. Lo mismo cuando predico, estoy predicando, la leo, hermano, y eso me da vida. Entonces, mire, yo quiero explicarte, subida al monte. ¿Qué te está diciendo? El diseño no está en la tierra. El diseño no está en el mundo, el diseño está arriba. El diseño está en el monte, el diseño es del Señor. Entonces, subid al monte, avanzar al monte, a lo alto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, que hizo los cielos y la tierra, que tiene un diseño, que tiene medidas, que tiene estructura. Entonces, debemos alzar los ojos. Subid al monte y dice, traed madera. La madera representa muchas cosas, hermano. Entre esto, la madera es para el sacrificio. Traed lo que te va a ayudar a morir. Traed la cruz. Traed lo que te va a ayudar a morir a tus áreas. ¿Me entiendes? Traer la madera significa, la madera para mí representa la cruz. Traer madera es traer lo que le va a matar en tu alma el diseño de Satanás. El diseño satánico, entendamos algo, el diseño satánico, celos, iras, contiendas, fornicaciones, adulterio, malas palabras, malos tratos, hermano, engaños, traiciones, infidelidades.
Todas esas cosas, rebeldías, hermano, dentro de la familia, todo eso es el diseño satánico. Pero esa es una actitud del hombre. Es un comportamiento de la carne, hermano. Es un impulso demoníaco. Pero ahora, ¿cómo vas a matar eso? Tienes que subir al monte. Tienes que subir a buscar las cosas de Dios y tienes que traer la madera. Porque la madera sirve para el sacrificio. La madera sirve, hermano, para morir. La madera representa la cruz. Entonces anda a buscar tu cruz, sube al monte, anda a buscar los diseños que van a matar tu alma. Que van a matar aquellas cosas que no le sirven a Dios. Que van a crucificar constantemente al viejo hombre. Y con eso, dice, reedifica casa Jehová. Entonces alguien, hermano, que no muere, no puede establecer los diseños de Dios en su familia. Alguien que no muere, hermano, no puede establecer, hermano, los diseños de Dios en su casa. Tenemos que aprender a morir. Tenemos, hermano, imagínate, hermano, una persona orgullosa es una persona que no ha muerto. Una persona orgullosa, sea un padre, una madre, un hijo, hermano, siempre va a tener la razón porque tiene orgullo. Nunca va a querer perdonar. Siempre va a guardar resentimiento y cosas en su corazón porque tiene orgullo. Entonces con eso está edificando casa Satanás, pero con diseños satánicos. Pero no está reedificando a la manera de Dios. Pero si sube al monte y trae la madera, trae la cruz, entonces mata el orgullo y se vuelve humilde. Y se vuelve sencillo. Entonces ya no anda peleando por todos, por todo. Ya no anda agresivo, ya no anda contencioso, hermano. ¿Por qué? Porque está muriendo. Porque ha aprendido a crucificarse. Ese es el diseño de Dios para la familia. ¿Sabes qué? Para edificar casa tienes que ser humilde. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Eso nos ha enseñado nuestro apóstol, hermano. Pero la mujer sabia también edifica la casa, dice el libro de Proverbios. Pero ahora entendamos, hermano, que eso nos da a entender a nosotros que la sabiduría de Dios edifica. Pero la sabiduría de Dios no trabaja sola. La sabiduría de Dios trabaja, hermano, con 7 doncellas. Y una de estas doncellas, hermano, es la humildad. Entonces, hermano, si queremos edificar casa, tenemos que ser humildes. Si somos humildes, hermano, entonces estamos levantando el diseño de Dios en nuestra casa. Estamos levantando el diseño de Dios en nuestra familia. Pero si somos orgullosos, tenemos el diseño satánico. Bueno, avancemos, hermano. Pastores, no miren el reloj, que ya me estoy imaginando que llevo 20 o 15. Hermano. Subid al monte y trae madera, trae la cruz a tu vida. Trae la muerte del alma a tu vida para que tu familia funcione. Y reedificar la casa, reedificar la familia. Entonces, bueno, como decíamos ayer, ahora me voy a ir metiendo en el tema, hermano, perdón. Casa y en griego y en hebreo, hermano, es familia. Avanzo. Entonces yo le explicaba dos ángulos ayer, 2 ángulos. El ángulo, hermano, por un lado, el ángulo, hermano, de David. Una cosa he pedido a Adonai, una cosa estoy buscando. Morar en la casa de Adonai todos los días de mi vida. Miren lo que decía David. Y Dios le hizo una promesa a David. Yo te voy a firmar tu generación en mi casa. Tu generación va a tener el diseño de Jehová. Pero eso es lo que David buscaba, eso es lo que David anhelaba. Pero por otro lado, hermano, teníamos la casa de Satanás. O la morada de Satanás. En la casa de Satanás, si en la casa de Dios estaba, hermano, el diseño de Dios trazado por la mano de Jehová. En la casa de Dios. En la casa de Satanás, entonces, ¿qué había? Estaba, hermano, el diseño de Satanás, porque era la casa de Satanás. Cada uno hace la casa como quiera hacerla. Entonces estaba el diseño de Satanás. Y Satanás también tiene una mano. Claramente entendemos que hay ministros que no son de Dios. Que los ministros de Satanás se visten como ángel de luz. Pero también, hermano, el libro de Job nos dice que Satanás, hermano, extendió su mano contra Job. Entonces a mí me habla de la mano de Satanás. ¿Me entiendes? Entonces los dos tienen mano y la mano edifica. La mano, hermano, es la que traía el diseño. La mano es la que traía los trazos. Entonces, mira, hermano, te quiero enseñar algo antes que se me pase el tiempo. La Biblia dice que la mano de Jehová, yo se lo leí recién, trazó el diseño de la casa de Jehová. Pero cuando dice la Escritura que la mano de Satanás vino sobre Job, le trajo el diseño de la casa de Satanás Job y murieron todos sus hijos. La mano de Satanás, hermano, le trazó un diseño satánico para la familia de Job. Y la mano de Jehová te traza un diseño para tu casa. No sé si me está entendiendo. Bueno, ahora, hermano, entendamos que aquí había un diseño de la casa de Satanás.
Y aquí me llama la atención algo, porque dice que mataron a Antipas, el siervo fiel donde mora Satanás. Ahora entendamos que en la casa de Satanás, hermano, matan siervos, matan ministros, matan el diseño de Dios, matan el trazo de Dios. Porque están estableciendo otro diseño, están estableciendo otro trazo. En la casa de Satanás, hermano, digamos, si vamos al ángulo de familia, ahí se habla mal de los pastores. Ahí se habla mal de los ministros. Ahí se habla mal de la familia pastoral. Ahí se calumnia, ahí se murmura. Porque es, hermano, la mano de Satanás. Porque es la morada de Satanás. Hermano, tú nunca vas a ver un hombre de Dios, un pastor de Dios, influenciado por el Espíritu Santo, hablando mal de otro pastor, matando a otro pastor. Porque eso no lo hacen los hombres de Dios. Si está hablando mal de otro pastor, no es, hermano, el Espíritu de Dios usando ese pastor, sino que es el Espíritu de Satanás hablando por ese pastor. ¿Me entiendes? Yo no me imagino a Dios hablando mal de mí. Porque el Señor, hermano, me ama, porque el Señor me ungió, porque el Señor me envió, porque el Señor es fiel conmigo. Yo no me imagino a Dios traicionándome. Pero si alguien te traiciona, esa persona no es Dios el que está moviendo una traición. No es Dios el que está moviendo una murmuración, sino que es el espíritu de Satanás, son los trazos de Satanás. Miren, me quiero avanzar un poquito. A ver. Cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiera yo plaga. Yo ya hablé a dos contrapartes. Ahora quiero hablar de las casas de Canaán. Si yo pusiera plaga, esa palabra, hermano, es negar, plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Aquí quiero que me presten mucha atención. Porque ¿qué nos está enseñando? Casa, ¿qué representa? Familia. Casa igual a familia. Ahora vemos, hermanos, que hay familias que no tienen el diseño de Dios. Ahora vemos que hay familias, que hay casas que tienen lepra. Entonces Dios, aquí no voy a alcanzar a enseñarlo, hermano. Pero lo que sí quiero explicarte es que el Señor empieza acá a dar un protocolo. Dice que la casa, hermano, que tiene lepra, ¿qué tiene que hacer la casa que tiene lepra? ¿Qué representa la lepra? El pecado. Un diseño que no es de Dios para la familia. Pero la casa que tiene lepra, dice la Escritura, que tiene que ir donde el sacerdote. Tiene que ir a ministrarse, tiene que ir a decirle, mire pastor, yo estoy pecando. Mire cómo hablo a mi esposa, mire cómo hablo a mis hijos, mire cómo los mismos hijos, hermano. Yo soy atrevido con mi padre, soy atrevido con mi madre. ¿Sabes, hermano? Eso es tener lepra en la casa. Eso es tener pecado en la casa. Eso es no tener el diseño de Dios. Pero la palabra dice, hermano, que el que no tiene el diseño de Dios, que el que tiene lepra, tiene que ir al sacerdote. Porque el sacerdote es el que va a trazar en la persona, a través de la palabra, de la doctrina, del consejo, el diseño de Dios. Miren, avancemos. Me voy a adelantar un poquito, hermano, perdónenme. Miren, lo puse acá. Si pusiera yo plaga, decía el versículo, de lepra en alguna familia, en alguna casa. Y esa palabra plaga, miren lo que significa. Significa golpe. Significa azote. Entre sus significados, ¿cierto? Por eso yo le puse puntitos ahí. Significa herir, significa llaga, mancha y ofenda. Miren lo que significa. No ofrenda, hermano, por si acaso. Ofenda. Miren. Entonces el Señor dice, hay casas que van a tener mis diseños. Familias que van a tener mis diseños. Como David buscaba el diseño de Dios. Pero hay familias que no van a tener mis diseños. Y esas familias tienen que ir al sacerdote, tienen que aprender los diseños de Dios, tienen que ir a los trazos de Dios. Y aquí había una casa con una plaga de lepra. Y eso significa golpe. Entonces en una familia, hermano, donde hay golpe, no está el diseño de Dios. En una familia donde hay golpe, hay lepra. Son familias con lepra que tienen que limpiarse, que tienen que descontaminarse, que tienen que remover la piedra de la lepra y traer la piedra del Dios vivo. Que la piedra no significa doctrina, representa doctrina, sacar ese pensamiento equivocado y traer el pensamiento de Dios. Miren, también significaba azote, también significaba herir, hermano. Entonces, mira, hay familias que se provocan heridas, hay familias que tienen heridas, que tienen llagas, hermano, que tienen heridas, hermano, que no han sacado de su corazón, que tienen heridas en su alma, en sus sentimientos, sus emociones, hermano, que no han sido tratadas, que no han sido curadas, que no han sido ministradas, hermano. Recordemos que la herida se vendaba con aceite. Recordemos que la herida se vendaba con vino. Pero hay personas, familias, hermanos, que tienen heridas. Hijos que tienen heridas en su alma por causa de los padres. Esposas que tienen heridas en su alma por causa del esposo.
Esposos que tienen heridas por causa de su esposa, hermano, o padres que están afligidos y heridos por causa de los hijos. Pero son familias con heridas y son familias cristianas, porque es el pueblo de Israel. Pero si la familia tiene una herida que no ha sido tratada, significa que ahí hay una lepra. Significa, perdón, que hay una plaga. Significa que ahí, en ese detalle, no está completado el diseño de Jehová. Entonces, si yo tengo una herida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir delante del sacerdote para buscar un trazo de Dios, para buscar una administración. Pero primeramente ir delante del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, para que Él pueda ministrar mi vida, para que Él pueda bendecir mi vida. Ir a decirle, Señor, mira, tengo lepra en mi casa veo golpe, en mi casa veo azote, tengo una herida que no he podido sanar. También significa, hermano, llaga, significa mancha, y algo muy importante, hermano, significa ofensa. Yo no sé cómo son tus palabras en tu casa. Yo no sé cómo son tus tratos en tu casa, que a la esposa se le cayó un vaso, un plato o algo. No sé cómo le respondes a tu esposa. Le gritan, le hablan mal, le tratan mal, hermano. Si le hablas mal, hay ofensa. Y si hay ofensa, hay lepra. Hay, perdón, plaga de lepra. Y la plaga de lepra es un diseño satánico. Y esa plaga hay que quitarla, esa plaga hay que sacarla. Las palabras son muy importantes, hermano. La forma de hablar, la forma de tratar, hermano, es muy importante. Yo no le digo soy perfecto, hermano. Yo no le digo nunca, hermano, le he hablado un poco fuerte a mi esposa, hermano. Pero eso es plaga, hermano. Hay algo en el corazón, en el alma que tiene que quitarse, que tiene que ser tratado. Miren, hermano, mi esposa está aquí. Si yo miento, que ella lo diga, hermano. Pero yo con mi esposa, con todos los años que llevamos de casado, hermano, me he cuidado de cuidar su corazón, de cuidar sus oídos. Me he cuidado, hermano, de no hablarle fuerte, de no hablarle mal. Sin saber esto, ahora lo entiendo, hermano. Porque hay contaminaciones, hermano, en las familias, cuando hay malos tratos, cuando hay ofensas, hermano. A veces personas se ministran, hermano, a veces digo situaciones tan fuertes, hermano, que yo pienso en mi corazón y digo, si yo le hubiese hablado así a mi esposa, digo yo, mi esposa estaría en depresión unos 3 meses, digo yo. Porque no está acostumbrado a esos tratos, hermano. En ocasiones cuando yo le hablo un poquito más fuerte, quizás está más lejos, le tengo que decir algo, hermano. Y mi esposa ya la veo que cambia su semblante, que se entristece, hermano. Porque está acostumbrada a hablarle suave, hermano. A hablarle dulce. Pero tenemos que tener esos tratos con los nuestros. Tenemos que tener buenos tratos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Hay esposas que tratan mal a sus esposos, hermano. Hay esposas que le hablan mal, pastor. Ya lo ministramos ustedes, pastor. Dejen ministrar al pueblo primero. Pero es cierto, hermano. Entonces el maltrato, la ofensa, hermano, es lepra. Y si usted ha visto ofensa en su casa, entonces porque en su casa hay lepra. Y de ahí yo me iba a tomar para hablar, hermano, de todas las casas o de todas las familias donde se controla la lepra. Por ejemplo, Jesse maldijo su casa y cayó la lepra sobre él y cayó la lepra sobre sus generaciones. Pero ¿qué llevó esa maldición? ¿Qué llevó esa lepra a esa casa? ¿Qué llevó ese diseño de Satanás a esa casa? El amor al dinero. El amor, hermano, a algo que no le correspondía a él. El querer tomar una gloria, hermano, que no era para los hombres. Porque ¿sabes qué? Yo te quiero enseñar algo. Eliseo, hermano, hace un milagro. Se sana Naamán, pero Dios lo está usando. Pero Naamán quería pagar eso. Naamán quería pagar ese milagro, hermano, y los milagros de Dios no se pueden pagar. Entonces, hermano, Eliseo lo rechazó. Pero Jesse fue en busca de aquello, hermano. Y como fue en busca de aquello, porque amó lo que no tenía que amar, amor lo que no le correspondía. O como que quería cobrar por lo que era de Dios. La Escritura dice, dad gracia, dice. Dar por gracia. Lo que por gracia, hermano, sea recibido. A mí me hace pensar muchas cosas. Espero que nadie se enoje conmigo, hermano, ahí en las redes, aquí en la iglesia, hermano. Pero me hace pensar en todos estos ministros, hermano, que andan cobrando por enseñar. Que hacen discipulado y cobran una mensualidad. O me hace pensar, hermano, todos estos ministros de alabanza, hermano. Yo no veo ministros de alabanza, me gusta más el cántico nuevo, hermano. Pero que andan cobrando por un concierto. Porque concierto le tenemos que decir, hermano. No le podemos decir otra cosa. Que andan cobrando por ir, hermano, y hacen espectáculos, hermano. Y dicen, no, es que el obrero tiene su salario. Pero ese texto no es así, hermano. O sea, está hablando de los ministros. Pero sí tenemos que entender algo. Andan cobrando por algo, hermano, que es para Dios. Entonces eso es traer lepra a la familia, lepra a la casa, lepra a las generaciones, a la descendencia. Ay, padre, yo sé que ya estoy casi a la hora, ¿no? Pero miren, hermano, y tenemos muchos casos más en la Biblia. Tenemos muchos casos, pero que usted me deja, hermano, la introducción, ¿no?
A ver, ay, aquí tenemos todo lo del Levítico que teníamos que explicarlo, hermano. Mira, el sacerdote tenía un tremendo trabajo, hermano. El sacerdote. Tenía que limpiar la casa, tenía que remover, hermano, tenía que sacar piedra. Un tremendo trabajo el sacerdote. No era de un día para otro la limpieza de la casa. No era de un día para otro, hermano, la estructura de la casa. Para poder limpiar la casa se necesitaba un trabajo entre la familia y el pastor. Se necesitaba que la familia, hermano, aprendiera a caminar con sus pastores, hermano. Ay, Señor, miren. No, hermano, ya. Perdóneme, hermano, pero el Señor, bueno, se enseña lo que el Señor hasta donde nos permite, ¿cierto? Se nos permite, pero sí, yo creo que estoy a la hora ya, ¿cierto, pastor? No sé qué me lleva el tiempo, pastor. Los 40 ya estoy. 45. Ah, pero estoy bien, pues 5 minutos perdonables. Bueno, lo que les quiero decir, hermano, ya mañana continuamos, mañana. Pero sí lo que les quiero decir, hermano, es que está el diseño satánico y está el diseño de Dios. Limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestra familia. Quitemos la lepra de nuestra casa. Quitemos, hermano, las contaminaciones que pueden haber en nuestra casa. Quitemos la ofensa. Quitemos la herida. Quitemos los malos tratos, las malas palabras, hermano. Y vamos a quitar la lepra y vamos a establecer el diseño de Dios. Subamos al monte, traigamos madera y reedifiquemos nuestra familia. Aprendamos a ser humildes, hermano. Aprendamos a morir. Oremos al Señor. Déjame orar por ti. Pongámonos de pie, hermano. Un minuto, denme un minuto. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la iglesia. Cierra tus ojitos ahí donde estás, hermano. Déjame orar por ti. Déjame ministrarte esta palabra. Dentro de la presencia del Señor, dentro de la presencia de Dios. Si tú identificaste, hermano, contaminación en tu casa. Si tú identificaste, hermano, en tu casa algo que no es de Dios y necesitas el diseño de Dios, hermano. Dile al Señor, Señor, yo quiero ir a tu monte. Yo quiero ir a tus trazos. Yo quiero ir a tu palabra. Si hay algo que no hay de Dios en mi vida, algo que no es de Dios en mi esposa, en mis hijos, Señor, aquí estoy. Me presento delante de tu presencia. Me presento delante de ti para que tú me des los trazos correctos. Para que tú me impartas los diseños correctos. Para mi familia yo renuncio a todo lo que es de Satanás en mi vida. Yo renuncio, Señor, a pensamientos, a comportamientos, a actos, a decisiones, Señor. A murmuración, a calumnia, a obras, Señor, que no son de Dios en mi vida y en mi familia. Y clamo, ruego, para que el diseño de Dios venga sobre mí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo? ¿Qué tiene diseños? ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra. Amén.